En el enclave enano forjado por Gromir Flamefist en las sombras de Infernum, una transformación sin precedentes había tenido lugar. Los enanos rojos, cada uno revivido y forjado a partir de la misma esencia infernal y almas ancestrales, compartían más que una mera existencia en este reino de desolación. Estaban unidos por un vínculo inquebrantable con Gromir, quien no solo les había dado una nueva vida, sino que también había infundido en ellos un propósito y un sentido de pertenencia. Este vínculo trascendía la lealtad convencional, era una conexión espiritual que los unía a Gromir, quien había asumido una posición no solo como su líder, sino como su rey. Lo veían no solo como el arquitecto de su renacimiento, sino como la personificación de la resistencia y la esperanza en un mundo que parecía existir únicamente para extinguir tales luces. A sus ojos, Gromir no era solo un rey por derecho sino por destino, el único capaz de guiarlos a través de la oscuridad de Infernum. Impulsados por este vínculo y la voluntad férrea de su rey, los enanos rojos se dedicaron a una tarea que resonaba con el mismo corazón de su existencia, la recuperación de almas enanas perdidas en las profundidades de Infernum. Esta misión se convirtió en el centro de su vida en el enclave, una búsqueda sagrada no solo para fortalecer su comunidad, sino como un acto de reverencia hacia Gromir y, por extensión, hacia el rey demonio, cuya sombra se extendía sobre todo Infernum. Equipados con herramientas forjadas en las llamas de su gran forja y protegidos por runas de poder antiguo, los enanos rojos se adentraron en las profundidades más oscuras de Infernum, lugares donde incluso los demonios dudaban en pisar. Buscaban las almas enanas que habían sido consumidas por la guerra y la traición, enterradas bajo capas de desesperación y olvido. Cada alma recuperada era un triunfo, no solo por el aumento de su número, sino por el acto de desafío que representaba contra el mismo tejido de Infernum. Estas almas, una vez liberadas y unidas a los cuerpos forjados por Gromir, se sumaban a las filas de los enanos rojos, cada una agradecida por la oportunidad de unirse a esta hermandad forjada en la adversidad. Así, bajo el liderazgo de Gromir, el enclave enano se convirtió en un reino dentro de Infernum, un reino gobernado por un rey que había desafiado las probabilidades y creado un faro de esperanza para todos aquellos que habían pensado que su luz se había extinguido para siempre. Los enanos rojos, leales a su rey y a su misión, continuaron su lucha, no solo por su supervivencia, sino por el legado de un rey que había transformado el significado de la existencia en un mundo donde tal concepto parecía un anatema. Bajo el reinado de Gromir Flamefist, el enclave enano en Infernum se había fortalecido, no solo como un bastión de la cultura enana, sino también como una fuerza formidable en el reino infernal. La reina demonio, observando desde su trono en la ciudadela del dolor, había visto crecer a los enanos rojos con una mezcla de interés y calculada satisfacción. Su contentamiento con este ejército inusual no provenía de la lealtad de Gromir, sino de su eficacia y la promesa que representaban para expandir su dominio y poder. Inspirada por la destreza y la lealtad implacable de los enanos rojos, la reina demonio ideó un nuevo propósito para ellos, uno que trascendiera los confines de Infernum. Les encomendó la tarea de invadir otros mundos, dimensiones desconocidas y reinos olvidados, en busca de almas poderosas y seres cuya esencia pudiera ser utilizada para fortalecer aún más su reinado. Gromir, aunque inicialmente reticente a la idea de servir directamente a los designios de la reina demonio, reconoció la oportunidad que esta misión representaba no solo para asegurar la seguridad de su pueblo, sino también para explorar posibilidades de obtener más poder y conocimiento que podrían, eventualmente, ser utilizados para su propia ventaja. Con este pragmatismo sombrío organizó a sus guerreros, preparándolos para lo que sería su mayor desafío hasta la fecha. Los portales oscuros, tejidos con la magia más oscura de Infernum, se abrieron como cicatrices en el tejido del universo, sirviendo como puentes hacia los mundos que la reina demonio había marcado para la conquista. Los enanos rojos, cada uno una encarnación de la determinación y la habilidad enana, marcharon a través de estos portales, sus armas listas y sus corazones endurecidos por la perspectiva de la batalla. Lo que encontraron en estos mundos fue diverso y a menudo desafiante, desde reinos etéreos de luz y magia hasta abismos oscuros que rivalizaban con la propia oscuridad de Infernum. Cada victoria de los enanos rojos no solo traía consigo un torrente de almas para ser ofrecidas a la reina demonio, sino que también tejía la leyenda de Gromir y su ejército en los anales de innumerables mundos. Con cada campaña, la reina demonio observaba con creciente deleite, sus expectativas superadas por la eficacia y la ferocidad de los enanos rojos. Su contentamiento con Gromir se convirtió en una especie de favor oscuro, un reconocimiento tácito de su poder y su lugar en el orden de Infernum.
Los enanos rojos, por su parte, se habían convertido en más que meros habitantes de Infernum, eran una fuerza que definía y expandía los límites del reino infernal, llevando el estandarte de Gromir a través de las estrellas y más allá. La proclamación de Gromir Flamefist como campeón de Infernum por la reina demonio marcó un punto de inflexión en la saga de los enanos rojos. La noticia se difundió como un incendio forestal a través de los dominios oscuros, elevando a Gromir de un líder resistente a una figura legendaria, cuyo nombre era reverenciado y temido a partes iguales. Este título no solo era un reconocimiento de sus conquistas y la fuerza de su ejército, sino también una atadura invisible que lo conectaba aún más profundamente con la esencia misma de Infernum y su monarca. A pesar de la autonomía aparente que la reina demonio concedía a Gromir y su pueblo, el lazo que los unía era ineludible. Gromir, con su nueva posición, se encontró en una encrucijada de destinos. Por un lado, la libertad que le otorgaba su título le permitía gobernar a los enanos rojos con una mano firme, guiándolos hacia una prosperidad sin precedentes en las tierras sombrías de Infernum. Por otro lado, la conexión oscura que compartía con la reina demonio y el reino infernal se había vuelto más palpable, un recordatorio constante de que su poder y su libertad tenían límites definidos por las voluntades de fuerzas mucho mayores que él. Gromir se enfrentaba a la compleja realidad de su nueva existencia. Como campeón de Infernum, tenía a su disposición recursos y poderes que antes estaban fuera de su alcance, pero también era más consciente de las cadenas que lo ataban a la voluntad de la reina demonio. Aunque ella lo dejaba actuar según su criterio, era evidente que su libertad era un regalo condicional, sujeto a los caprichos y las estrategias de la monarca de las sombras. En este equilibrio precario entre poder y servidumbre, Gromir continuó liderando a los enanos rojos, forjando un legado en las tierras de Pesadilla. Aunque la sombra de su servidumbre a la reina demonio y a Infernum se cernía sobre él, Gromir se aferraba a la esperanza de que, dentro de las restricciones de su título y su conexión con el reino oscuro, pudiera encontrar caminos hacia una mayor autonomía y, quizás, una forma de liberación no solo para él, sino para todos los enanos rojos que lo seguían. La saga de Gromir, campeón de Infernum, y su ejército de enanos rojos se convirtió en una historia de resistencia y astucia, un relato de cómo, incluso en las profundidades de la oscuridad, la luz de la determinación y el espíritu indomable pueden arder con una intensidad desafiante, forjando un destino propio en el corazón de la noche eterna. A medida que el enclave enano bajo el liderazgo de Gromir Flamefist se consolidaba en Infernum, su singularidad y prosperidad no pasaban desapercibidas. Lo que había comenzado como un bastión de resistencia y cultura enana en las sombras de un reino demoníaco, se había transformado en una fortaleza de almas, un tesoro sin precedentes en un mundo donde las almas eran la moneda de mayor valor. La peculiaridad de Gromir y su pueblo conservando y protegiendo las almas enanas en lugar de consumirlas o entregarlas inmediatamente a la reina demonio, comenzó a generar tensiones con otros campeones de Infernum. Estos campeones, poderosos señores demoníacos que habían ascendido a través de la conquista y la subyugación, veían en el enclave enano una anomalía que desafiaba las normas no escritas de Infernum. Para ellos, el hecho de que Gromir acumulara y protegiera estas almas, en lugar de utilizarlas para aumentar su propio poder o para rendir tributo a la reina demonio, era tanto un insulto como una tentación. Movidos por la envidia, la codicia y la lealtad a la reina demonio, estos campeones comenzaron a forjar planes para arrebatarle a Gromir su preciado tesoro. Veían el enclave enano no solo como un desafío a su dominio, sino como una oportunidad para demostrar su valía ante la reina demonio, entregándole un botín de almas que ningún otro había podido ofrecer. En sus ojos el pueblo de Gromir era un caramelo expuesto, demasiado tentador para ignorar. Los primeros ataques fueron sutiles, meras escaramuzas destinadas a probar las defensas del enclave y la resolución de sus habitantes. Sin embargo, a medida que estos enfrentamientos se intensificaban, quedaba claro que Gromir y su pueblo enfrentaban una amenaza existencial. Los enanos rojos, aunque valientes y bien entrenados, eran pocos, y la idea de una guerra abierta contra múltiples campeones demoníacos y sus legiones era desalentadora. Gromir, consciente del peligro que acechaba a su pueblo, se vio obligado a adoptar una postura más defensiva. Las forjas que una vez crearon herramientas y artefactos para la prosperidad, ahora se dedicaban a la producción de armas y armaduras. Las runas de protección que adornaban el enclave se reforzaron, y los nigromantes aliados de Gromir trabajaron incansablemente para fortificar las almas enanas contra la corrupción y el robo. Sin embargo, la verdadera fortaleza del enclave enano residía en su unidad y en la astucia de Gromir. A través de alianzas estratégicas, guerrillas y el dominio del terreno,
lograron mantener a raya a sus adversarios, convirtiendo cada intento de invasión en un costoso fracaso para los campeones demoníacos. Con cada victoria, el enclave enano no solo reafirmaba su presencia en Infernum, sino que también tejía la leyenda de Gromir y su pueblo como un símbolo de resistencia indomable en un mundo que buscaba su sometimiento. Así, en medio de las llamas y las sombras de Infernum, el enclave enano se erigía como un faro de desafío, un recordatorio de que incluso en el corazón de la oscuridad, el espíritu y la determinación podían forjar un reino de luz y esperanza.